Hola a todos. Dentro del ciclo de entrevistas que está organizando la facultad para conmemorar su 50 aniversario, hoy vamos a entrevistar a Luis Vicente Pérez Arriba, que ha sido profesor de esta facultad durante más de 30 años, si no me equivoco, y también ha sido catedrático del Departamento de Química Analítica. A través de su testimonio vamos un poco a conocer su trayectoria aquí en la facultad y también vamos a ver cómo ha evolucionado nuestra facultad durante todos estos años. Bienvenido, Luis Vicente. Pues muchas gracias, sobre todo a la facultad, por brindarme esta oportunidad de contar cómo era la universidad hace 50 años, y a Beatriz, que ha tenido la amabilidad de, de entrevistarme. Bien, tú me dirás. Vamos, sí. Yo creo que empezamos por el principio, ¿no? Por donde quieras. Me han dicho que estudiaste aquí la licenciatura en química en esta facultad, entonces, pues cuéntanos un poco cómo era la facultad entonces, la situación que tenía y también cómo era la universidad de aquella época. Bueno, pues vamos a ver. Yo aquí empecé en la universidad en octubre de 1974. Entonces, concretamente, el día 2 de octubre, no podía ser el día 1, porque el día 1, en aquella época estábamos todavía en plena dictadura franquista, y el día 1 era el día del caudillo. Entonces había que hacer fiesta entre los organismos públicos. Entonces empezamos el día 2 de octubre. Y luego, coincidió que en ese mismo año ya todos los trámites de segregación de la Facultad de Químicas, de la Facultad de Ciencias a la Facultad de Químicas, digamos que se produjeron, llevan más o menos un año de trámites y culminaron precisamente en esos días. O sea, de hecho, en la orden ministerial en que se indicaba, ya que se comunicaba la segregación de la Facultad de Químicas, vino el 9 de octubre de ese año, 1974, y se publicó en el BOE ese mismo mes, el día 30. O sea que yo fui durante un mes más o menos alumno de la División de Química de la Facultad de Ciencias, y luego el resto del curso ya pues fui alumno de Química. O sea que antes estaba la Facultad de Ciencias dividida por secciones, claro, ¿no? Sí, lo que eran las divisiones. Y luego ya se extinguió y era la Facultad de Ciencias Químicas, que por eso conmemoramos... O sea, había una división en una sola facultad. Muy bien. Y un poco cuéntanos cómo eran los planes de estudio. O sea, a lo mejor asignaturas diferentes que ahora ya no existen. Los planes de estudio en aquella época eran unos planes de estudio que eran muy de especialización, que se llamaban. Había un ciclo común, que era el primer ciclo, que era hasta tercero, era la licenciatura de 5 años, y luego a partir de tercero, cuarto y quinto tú escogías la especialidad que te apetecía. Entonces, a mí, en mi caso, yo cogí química analítica, otros pues cogieron ingeniería, otros cogieron química inorgánica, bioquímica, las diferentes especialidades. Y luego ya una vez que entrabas ahí, pues ya seguías el resto, los 2 años, con asignaturas específicas diseñadas para esa especialidad. En mi caso, por ejemplo, en cuarto, pues tenía química inorgánica, porque claro, la química analítica entonces está muy enfocada a la química inorgánica, y tenías química inorgánica, algo de química física y algunas cosas de esas, pero casi todo era luego análisis químico. Y en quinto todo ya análisis químico. Y luego así asignaturas, como he dicho, un poco singulares. Creo que me contabas antes lo de la religión y la política, ¿no? No, religión por suerte no, pero política sí, política tengo hasta la papeleta he traído aquí de política, donde tenía formación política. La formación política era que durante un trimestre o así, durante 3 o 4 meses íbamos a un aula y había un señor que nos hablaba pues de múltiples cosas de ciencia, más que nada de ciencia política, cómo eran cómo eran las constituciones. En España llamamos los principios generales del movimiento, que decía que era una constitución. Nadie se lo creía, obviamente, esto era un avispero muy levantisco en aquella época, pero bueno, y cómo eran las constituciones en nuestros países, cómo fue la primera constitución, la PEPA, los juntan, cosas de esas. Y luego pues nos hacían un examen y nos dan una papeleta como esta que tengo aquí, y todavía pone Facultad de Ciencias y División de Química, todavía estaba ese segundo año, está todavía de transición. En transición y eso. Y así era. Luego también había que hacer o pruebas físicas o alguna también, ¿no?
o yo que sé, en mi caso no hice pruebas físicas, hice un examencillo que había que batir unas marcas por ahí, recorrer 100 metros lineales, 100 metros lisos en unos 13 o 14 segundos, una cosa así, saltar 1,10 m, cosas de esas. Sí, ya te digo que casi batí el récord de Bogotá, que lo tenía en 10 metros en 10 segundos y una décima. Yo hice 12 y pico, pero es porque hice trampa, porque como solo había un profesor, tenía que irse con el cronómetro ahí al final de la línea de llegada, y mientras él se iba para allá, yo iba avanzando y gané ya, claro, pues 7, 8 metros que llevaba yo ya ganado, pues un segundo que bajé a la marca, claro. Y como no tenía ni idea si era mucho o poco esa marca, pues todo el mundo hay que pasar la prueba como sea, que si no, no nos dan el título. Y ahí hacíamos cosas de esas. ¿Y las clases cómo las recuerdas? ¿Había mucho número de alumnos? ¿Se utilizaba la pizarra? ¿Eran clases magistrales? ¿Teníais diapositivas? Las aulas, bueno, las clases eran enormes de tamaño. O sea, yo estaba en una que era relativamente pequeña, que era la 3110 de biológicas, bueno, biología o de geología, no sé si era de biológica o geológica, entonces estaban revueltos ahí en el edificio que llamaban el edificio de ciencias naturales. Y el aforo de esa aula debía ser de 100 y pico, y yo creo que éramos como 80 y tantos en la matrícula de mi grupo. Pero luego había otras aulas que habrán conocido otros después que yo, y era la que llamaban el frigorífico, la nevera, que esa era de 120 o 130 alumnos, y estaba aquí en el lado norte, que no le daba el sol en todo el día, en pleno invierno, que ellos se quedaban congelados. Entonces en esta, Y pues por eso también, el nombre de la eran nevera. aulas muy grandes. Y luego el aula magna, que era la que preferían la mayoría de los catedráticos, y esa, pues igual que ahora se ha cambiado, es de los 300 y pico alumnos que tiene de aforo. Entonces, Y se llenaban o por lo menos había. O sea, lo normal es que hubiera de 80 a 100 y pico alumnos en un aula. y dabais también clases fuera del edificio. ¿Ibais a donde estaba la Facultad de Biología o no? Sí, a biológicas, geológicas. Porque ya te digo, está todo revuelto ahí, el edificio de Ciencias Naturales. Entonces aquí la Facultad de Químicas era solo este edificio, el edificio A. Y había, pues no sé si era el aula magna y 4 o 5 aulas más, que estaban por los departamentos. Y entonces, pues nada, no había aulas para tanta gente. En esa época, pues éramos, no sé, a lo mejor en primer curso éramos 200 y pico alumnos. ¿Y solo había un grupo? No, había 5 o 6 grupos de 80 o así, 70 y tantos, 80, más los repetidores. Entonces, no había sitio. La biológica debía tener geológica, porque los geólogos eran muy poquitos. Los geólogos no sé si eran 40 en primero, se les sobraban 3 o 4 aulas. Entonces, nos acoplaban a todos, y los de química y algunos a lo mejor de otras titulaciones, y allí íbamos a la clase. Muy bien. ¿Y se utilizaba mucho la pizarra, imagino? ¿O eran diapositivas? No, era lo nada, único, ¿no?, que había, prácticamente lo único. A mí el recuerdo era, pues, que está por aquí el cuadro de Ángel Ríos, que era catedrático en orgánica, y lo que siempre es que allí esa pizarra, que como tiene 2 partes, se elevaba una y otra, empezaba a dibujar con toda su santa paciencia los orbitales enlazantes, los no enlazantes, los atómicos, ahí venga a dibujar con tiza de colores, en blanco, en colores y eso. Cuando ya llenaba toda la pizarra, iba, que entonces ahora hay un interruptor, entonces había que darle un manubrio, la subía hasta arriba y seguía, ya se acababa la clase. Entonces, claro, para no borrarlo, ¿qué hacía? Pues él, como era catedrático, escogía clase el primero, cogía 2 grupos seguidos. Entonces cogía un grupo y acto seguido acababa la clase y empezaba con el siguiente. Así ya lo tenía escrito. Entonces, nosotros estábamos los primeros, entonces nosotros veíamos cómo dibujar todo. Y los que entraban ya detrás de nosotros, pues se encontraban ya con toda la pizarra llena de cosas, de anotaciones, ahí los nidoboranos, los no sé qué, todos los enlaces, los orbitales. O sea, aquello era muy eso. Y luego, pues, algunas, porque entonces todavía tenía mucha fuerza las cátedras, aunque ya había departamentos, algunas cátedras mejor dotadas tenían, pues, proyectores de diapositivas que no son como la de PowerPoint de ahora, eran una película fotográfica que se recortaba y se enmarcaba bien en cartoncito, bien en plástico, y eso se colocaba en un proyector que, si era manual, pues tenía un pasador, se colocaba una, se colocaba la otra, se pasaba, y mientras veía una, el profesor colocaba otra. Luego la pasaba, la quitaba y así iba. ¿Y dónde se proyectaba? ¿En la pizarra? No, normalmente había que llevar una pantalla, el profesor llevaba el proyector y una pantalla. Y luego ya para las cosas más importantes como las tesis y el decanato,
tenía un proyector de carrusel ya, con un mando a distancia, un cable a distancia de remoto. Y ahí si ibas pasando, colocaba el doctorando, o en mi caso tesinando, porque estas son las de mi tesina, colocabas en el carro, iba pasando el carro, si era lineal o de carrusel, iba pasando, ibas viendo las diapositivas según ibas explicando. O sea, que era un poco pedestre. Y luego ya empezaron a ponerse de moda los retroproyectores, pero igual, el primer retroproyector que tuvimos nosotros en la analítica lo compró el departamento. Ahí había un conserje, un bedel, un técnico de laboratorio que era muy mañoso y nos hizo un carrito con unas ruedas y con él íbamos con el proyector de un lado a otro por aquí. Claro, cuando eran por aquí, porque claro, cuando había que ir a biológica, no, si tenía clase biológica, olvídate, porque no había que lo llevara por ahí, una ruedita chiquitita. Y entonces pues así nos arreglamos. Luego ya así en los años, ya cuando yo empecé a dar clase a finales de los 80 a los 90, bueno, clase de teoría empecé en los 90, los ayudantes no podíamos dar clase de teoría. Ya la facultad ya había dotado a cada aula de un retroproyector. Ya solo había que llevar las transparencias y proyectarlas. O sea, que era... ¿Y los laboratorios de docencia cómo los recuerdas? ¿Así alguna anécdota o, por ejemplo, material? ¿Cómo se utilizaba antes el material que ahora dices, vamos, ni se me ocurre utilizar así el material? Bueno, yo al principio los veía un poco lúgubres, todos oscuros, ahí, ahora tú, si ahora vas a la mayoría de los laboratorios de docencia, los de primero, los nuestros de analítica, pues tienen su encimera de granito, de mármol, tratado, eran de madera oscura, como esta de aquí de la mesa esta. Y entonces, bueno, pues allí aquello era muy lúgubre, todo oscuro. Y luego, pues nada, no había apenas material, te las tenías que arreglar con un poco de material, los pimpunes estos y las perillas para succionar las pipetas, nada, ya a boca, había con un cuidado espantoso, no te metieras el trago, y cosas así, o sea que era bastante, tenía la cosa, medida de seguridad, con suerte un botiquín, los que tenían algunos laboratorios un botiquín con alcohol. Nosotros ahí en la analítica teníamos una disolución de ácido pícrico porque decía que si te quemabas te daban con el ácido pícrico la piel y por lo visto ya la ampolla no se formaba. ¿Y erais muchos en el laboratorio o también había grupos? En el laboratorio, pues, por ejemplo, en nuestro caso ocupábamos lo que ahora es el laboratorio de alumnos de química analítica, más donde están los laboratorios de investigación, también era mesas de laboratorio. Y se llenaba casi todo, quitando a lo mejor 2 mesas, otras las del final, todo se llenaba. Ya, claro, date cuenta que te estoy diciendo que eran grupos de unos 70, 80, sin contar los repetidores, con lo cual, claro, mete 70, 80, ahora como el número de los alumnos son 30 y tantos o 40, pues claro, se meten en un lado, entonces necesitaban los 2 lados y encima se llenaba. O sea, que era bastante... ¿Y como cuántos profesores teníais para todo el laboratorio, te acuerdas? Pues la química analítica general, el laboratorio de química analítica general, que era la marcha cualitativa de los iones, normalmente éramos 4 o 5 profesores. Cada uno se hacía cargo de unas 2 mesas o así y explicaba, había que explicar los temas, bueno, de qué iba la práctica y luego pues obviamente estar controlando que no hicieran la pifia. Sobre todo meterse el trago con la pipeta o alguna cosa de esas. ¿Y alguna vez imagino que tendríais algún problema con ese tipo de...? Pues sí, de cuando en cuando pues había alguno. Lo normal era que fueran quemaduras. Y si había alguno se echaba el traguito, pues había que hacerle escupir, le metíamos agua con la esa, si le saltaban los ojos, no había lavaojos, ¿eh? Ahora hay lavaojos y ducha de emergencia, entonces no había, le metíamos, a mí me saltó por ejemplo en inorgánica un ojo, pues no teníamos ni gafas ni nada, digamos, y ahora yo uso gafas para lectura, pero entonces obviamente tenía una vista magnífica y yo iba allí a mi IS y a preparar y me saltó una disolución tamponada, alcalina, y se me puso el ojo así. Ahí me agarraron entre 2 profesores de los que están en orgánica, no sé si sería Reyes y otro por ahí, me metieron boca abajo en una pila y con la goma, con la goma del grifo, para que no salpicara, que tenían todo el grifo la goma esa que era la que sigue el estándar, me metieron agua, venga del ojo, abre el ojo, cierra el ojo, abre el ojo, ahí hasta que me lo lavaron, pero aún así se me puso como un enorme, se me puso enorme el ojo. Y un poco ya pasando a la relación con los profesores, ¿cómo era? Porque mi sensación que podría ser que antes fuera un poco más distante y ha evolucionado un poco una relación más cercana. Bueno, ¿cómo recuerdas tú la relación con los profesores? Dependía de la categoría del profesor. Los profesores de prácticas, que eran los ayudantes, los profesores ayudantes, luego ayudantes, pues ya en mi época, bueno, hasta yo entré eran profesores ayudantes.
Bueno, pues eran, digamos, bastante cercanos. El convivir con ellos y eso era una cosa, bueno, pues claro, es que imagínate que las prácticas, por ejemplo, de química analítica cualitativa duraban 6 semanas. Entonces hacías amistad y todo con los profesores. Con el profesor de tu grupo, sobre todo, pues lo tratabas a diario y demás. Y con el del grupo de al lado, de las mesas de al lado, pues igual, terminabas haciendo amistades con ellos. Luego ya había lo que era el jefe de laboratorio, que era ya un profesor que bien o era un adjunto interino, o era, o era ya o el catedrático, alguno de los profesores ya de más alto nivel. Con ese normalmente nunca nos relacionábamos. De hecho, si había algún problema, tenías que ir a darle la vara a tu ayudante, y el ayudante iba a darle la vara pues, oye, mira qué ha ocurrido esto, qué pasa, no sé qué, que estos chicos que no les pagan, no cuánto. Eso era un poco la esa, o sea que dependiendo de, digamos, el nivel en escalafón que se encontrara el profesor, pues así era el trato. Y por ejemplo, para comunicarte con ellos, porque claro, nosotros ahora vas todo por correo electrónico, pero en esa época no había correo electrónico. Si querías ir a una tutoría o a preguntar dudas, como... Bueno, vamos a empezar porque lo de las tutorías, eso No. era una cosa muy rara. Eso de ir a preguntarle al profesor, vamos, tenías que verte muy apurado para ir a un profesor a decirle que tengo una duda, mire usted, o que quiero ver el examen. Uy, el examen era ya mejor no tocarlo. O sea, no había revisiones de exámenes. Y cuando ocurría eso, pues llegabas ahí con cara de cierta congoja al despacho. Perdone usted, profesor, es que venía... Y, ay, no sabías por dónde iba a salir, porque lo mismo te largaba. Decía, oye, no estoy ahora para atender a alumnos, venga, te largas. O sea, de esas arbitrariedades, de esas, o como... Esto lo llevan muy a cuenta los catedráticos de la antigua escuela, tiempo, pues, digamos, la época de Burriel, el de cualitativa, y más. El decir que su asignatura era tan importante que no podía aprobarla más del 20%. Entonces, si aprobaba el 30%, suspendían a un 10% más, así arbitrariamente. Y cosas de esas. Y bueno, yo he oído, no dice la verdad, que sobre todo en ingenierías, que el dibujo era una asignatura que se supone que era de segundo nivel, que lo importante era calcular estructuras, calcular edad, y el dibujo suspendía a lo mejor al 80% de la clase o más, por cualquier chorradita de nada. O sea, que era muy... Fíjate. Y un poco ya pasando a la vida universitaria, ¿cómo era la vida universitaria? ¿Si alguna actividad? Bueno, a mí me han contado, un poco preparando la entrevista, que, por ejemplo, había gente por los pasillos jugando a las cartas, o que después de los laboratorios organizabais fiesta hasta que os dejaron, creo que la hacíais ahí donde el garaje, me han contado. O también me han dicho que teníais como un equipo de fútbol con los profesores, ¿no? Bueno, hacíamos, sí, pero bueno, las actividades eran casi por nosotros mismos las organizábamos, o sea, no estaba, digamos, por decirlo así, estandarizado. No, claro. Era un poco, pues, iniciativa propia. Claro, ¿cómo vivíais vosotros como alumnos la vida universitaria? Lo normal era que había que saber a jugar al mus, porque todo el mundo se juntaba en el bar a jugar al mus. Algunos que andaban más por tentado de dinero se jugaban pero estaba prohibido, jugaban a juegos de envite ya, con dinero y cosas de esas. Póker y cosas así. Por eso normal, la mayoría jugábamos al mus. Entonces se permitía estar ahí en el bar y estar jugando al mus mientras te estás tomando una cervecita, un café y cosas de esas. Y luego ya pues por nuestra cuenta pues a lo mejor organizamos algún partido de fútbol algunas veces o cosas así. Bueno, y un poco la situación política del momento, porque entiendo que a lo mejor en esa época los estudiantes eran más reaccionarios. Por ejemplo, ¿cómo ellos reaccionaban ante algún cambio de la ley educativa o algún cambio de ese estilo? O por ejemplo, pues no sé, imagino que había más manifestaciones, más huelgas. ¿Cómo afectaba eso a la actividad docente? Eso, vamos a ver, entonces la universidad era una especie de avispero, por decirlo así finamente. O sea, esto llegaba, eso de que ahora no puede entrar, hay un botellón y no puede entrar la policía municipal si no le da un permiso, no le da permiso el rector, eso entonces obviamente no ocurría. El rector ya tenía dado el permiso por imperativo superior del ministerio de quien fuera, de que aquí entraba la policía cada vez que fuera necesario. Pero no es que no entrara la policía, es que estaba dentro la policía. Tú ibas a una facultad y delante de cada facultad había un cocheador de la policía, una especie, unos Land Rover, unos todoterrenos, que entraban 7 o 8 policías en cada uno. Y entonces delante de cada facultad fijo había uno. Cuando la cosa está conflictiva había 2 o 3 o 4. En algunas facultades más conflictivas, como era Derecho o era Ciencias de la Información, había 5 o 6 coches, todos con sus policías ahí, esperando a que hubiera alguna movida para entrar. Tú llegabas a clase y no sabías cómo iba a acabar la clase, porque en el medio de la clase podía llegar
un grupo de alumnos normalmente siempre eran habitualmente del Partido Comunista, a decir que había habido una no sé qué en derecho, han reventado a la policía, ha entrado en derecho, apaleaban no sé cuántos y ahora vamos a hacer huelga. Y te quitaban la clase. El profesor muchas veces no le quedaba más remedio que recoger sus papeles e irse. Y nosotros quedarnos sin clase. Otra vez decía, bueno, vamos a hacer una asamblea. A ver, y asambleas, y así continuamente. Se enteraban de la policía que estaban abajo en la calle, en la puerta de la facultad, de que estaban en la asamblea. Si les avisaba a alguien, entraban y disolvían la asamblea. Además la disolvían de malos modos, porque decían, tenéis un minuto para largaros de aquí, esta asamblea es ilegal. Y al minuto, sin esperar más, sacaban la porra y se iban a porrazos con todo el que estaba por ahí. O sea, esto era una especie de avispero. Que en eso sí que ha cambiado mucho, claro. Bueno, ahora ya no viene la policía aquí a quitar los carteles que colgaban por aquí los alumnos más contestatarios, ni a reventar asambleas, ni cosas de esas. Entonces ha cambiado muchísimo en ese sentido. Claro. Y en esa época imagino también que existían pocas becas. ¿Cómo se costeaban los estudiantes las carreras? ¿Eran los estudiantes a lo mejor más pudientes los que podían permitirse una carrera o cómo? Pues normalmente en esa época, bueno, las becas siempre fueron más bien escasas. Yo tengo por ahí igual, me he traído de las becas que solicité todas con la misma cantinela, que no alcanzaba, que se habían agotado los créditos cuando habían llegado a mí, ponían por escalafón. Y luego, bueno, pues lo normal es que había muy poquitas becas. Al contrario de lo que ocurre ahora, que hay muchísimas becas, hay becas para libros, hay becas para comedor, hay becas para casi todo. Pues habían muy poquitas becas. A lo mejor había 10 o 15 o 20 para toda la facultad al año. Entonces, y eran unas becas, bueno, sí, estaban relativamente bien dotadas para que el alumno no tuviera que buscarse trabajo y eso, pero lo normal es que el alumno se tuviera que, o bien la familia le pagaba todo lo que necesitaba, libros y matrícula y demás, o bien pues normalmente pues tenían que ganarse la vida pues repartiendo publicidad o cosas de esas. ¿Tú tuviste que trabajar? En los últimos años yo ya daba a lo mejor clases particulares. En vacaciones solía irme, mi padre tenía una pequeña empresa de construcción con 8 o 9 trabajadores y iba yo a trabajar, pero solo en vacaciones. Normalmente el resto del año me dejaban, obviamente, que tuviera que me concentrara en mis estudios. Suponía una inversión muy importante. Yo en mi caso tenía que vivir aquí en Madrid, pues éramos de fuera, tenía que vivir en Madrid, alquilar una habitación y obviamente pagar la matrícula, libros, material escolar, todo eso. ¿Y el transporte? ¿Cómo venías a la facultad? El transporte en aquella época no existía, el metro acababa en Moncloa por un lado y en Cuatro Caminos por el otro. Y entonces desde allí, como pues en el F, la misma línea no ha cambiado, y los que veníamos desde Moncloa en el 62, que es una línea que luego la quitaron y después la volvieron a poner, pero ya con otro recorrido, que era la famosa línea de Moncloa para Ninfo, que ya está por ahí un libro, una novela o algo de alguien de aquella época que escribió una especie de novelita de Moncloa para Ninfo, que era pues el recorrido que ahora no sé si lo hace la o cuál de ellos, que viene toda la calle hasta la avenida Complutense, da la vuelta ahí al campo de deportes y vuelve. Pues ese es el recorrido que tenía. Muy bien. Y volviendo un poco así a las herramientas tecnológicas que eran escasas en esa época, por ejemplo, has traído una tesina escrita. ¿Cómo se escribían los trabajos de fin de grado, que me ha comentado un poco, o trabajo fin de máster, que era la tesina? ¿Cómo se escribían por entonces? O, por ejemplo, las notas, porque nosotros ahora les damos las notas a través del campus virtual. ¿Cómo te daban a ti las notas? Bueno, lo de mantener el anonimato del alumno y eso, entonces no existía. Acababan los 5 o 6 días, salía una lista en el tablón de anuncios con toda la clase: fulanito, aprobado; venganito, suspenso; fulanita, no presentada, así, con todos. Sabíamos todos de sobra que no te había sacado cada uno, si había ido al examen, no había examen. O sea, nada de confidencialidad, esas cosas no existían entonces. Y luego, en cuanto a lo que dices tú de escribir, pues toda a base de máquina de escribir. La tesina mía pues está hecha toda con una máquina de escribir que me regalaron cuando ya estaba terminando la carrera en los últimos años, no estaría por cuarto por ahí, y me regalaron en casa, y luego pues con ella escribí la tesina y demás, y todo a base de eso, lo cual era un problema muy grave, porque cada vez si te equivocabas en una letra, pues la dabas con un poco de tipes, que todavía existen los tipes y demás, y lo arreglabas con un bolígrafo como con cuidado con la misma máquina. Pero cuando había que cambiar una frase entera, no era el Word como ahora, había que escribirla entera y había que procurar que acabara igual.
Claro, Y si se me había que ocurre eliminar porque, frases enteras, pues era muy problemático, porque ya se te descolocaba toda, claro, claro, ya. y por ejemplo, o sea, aquí la biblioteca tiene ordenadores para que lo utilicen los alumnos. ¿En esa biblioteca había máquinas de escribir para que lo utilizaran los alumnos o de eso En, ya ni hablar? en la biblioteca que había cuando yo empecé aquí a estudiar, ahí en los años 70 del siglo pasado, en 1974, no había ni libros. Había, Ah, había 200, 300 libros y estaba ahí unas fichitas donde tú buscabas el libro que querías. O habría, no sé, habría 200, 300 o 400, no habría mucho más, no se llegarían al millón siquiera. Y estaba donde está ahora el paso del edificio A al edificio B, donde están las delegaciones de alumnos, ahí debajo del aula magna, allí estaba la biblioteca. Había un señor, había unos ficheros donde tú buscabas el libro que buscabas, le rellenabas un papelito, se lo dabas al bibliotecario y el bibliotecario te lo buscaba por ahí en una nada, que estaban en 3 o 4 estantes solo. O sea, ya te digo que no había ni libro. Entonces, pues nada, y con eso pues te las arreglabas. Con eso y con algunos que comprabas tú, que se compraban en la librería de la Felipa, que eran de segunda mano. ah, Sí, la famosa Felipa, que ya cerró hace algunos años, cerró, fue noticia en toda España, sí. por lo menos, de que ya cerró. Y eso, allí eran libros usados que están en buen estado, ibas allí y le preguntabas y ella te los conseguía o te los buscaba. Y eso, y yo los primeros libros que tenía eran todos de la Felipa, muy pocos eran nuevos. Y en cuanto, por ejemplo, a los cromatogramas, nosotros que los utilizamos tanto, o a las gráficas, ¿cómo las hacíais en esa época? Bueno, lo de la cromatografía era una técnica de análisis que era orgánica, con lo cual en analítica no lo usábamos. Empezó a usarse cuando yo empecé ya después de postdoctoral, después de la tesis y así. Cuando vino Luis María Polo de catedrático y director de departamento, ya empezó un poco a meter la cromatografía. Ahora, pues obviamente es impensable un análisis químico que no incluya la cromatografía, aunque sea de iones. Entonces era muy raro esa cromatografía. Y todo se resolvía con gráficos de papel. Cuando los pocos había un cromatógrafo de gases que estaba justamente al lado del laboratorio donde yo hacía la tesis, que ahora el grupo de los eléctricos lo usan, y allí había un cromatógrafo de gases y tenía un registro gráfico. Y el registro gráfico, pues ahí iba dibujando el cromatograma y luego pues tú con toda tu santa paciencia pues lo copiabas sobre papel cebolla o lo pasabas a papel milimetrado o hacías lo que podías con ello. Pero imagino que en los laboratorios también tendríais que hacer gráficas, en los informes, teníais Sí, informes casi o... todas lo que pasa es que casi todas las gráficas, más que espectros o cromatogramas, cosas de esas, eran casi todo gráficas de ajuste. Eran líneas rectas, o sea, ajustes por mínimos cuadrados, eso que igual había que hacerlos a mano, los mínimos cuadrados. Había una serie de formulitas que había que hacer en la tabla, ibas metiendo los datos y el sumatorio de X, sumatorio de Y, sumatorio de los cuadrados de X, sumatorio de los cuadrados de Y, ahí todo. Y luego ya aplicabas las formulitas y ya con eso te salían los coeficientes de regresión. ¿Y te acuerdas a lo mejor cuando llegó el primer ordenador al departamento o cuando tuviste tú el primer ordenador que ya te permitía hacer esas cosas? En el departamento el primer ordenador vino con un espectrofotómetro de diodo de array, una matriz de diodos. Ese era el primero. Entonces, como yo tenía entonces a Fernando Navarro era de doctorando, que siempre se le dio muy bien esto de los ordenadores, y ella también ya había empezado a escribir la tesis, había escrito la tesis con ordenador, o sea que ya te estoy diciendo, ya era por doctoral yo. Pues montamos ahí programillas o algún editor de textos, el WordStar, o algún editor de textos sencillito, cosas de esas, y con él nos arreglamos muchas veces. Con el consiguiente mosqueo de otros profesores o otros compañeros que venían a hacer un espectro de ultravioleta visible, y claro, lo tenía ocupado nosotros con otras cosas, haciendo cálculos, haciendo cálculos, que no había ordenadores, era todo manual, todo había que hacer. Cuando había que hacer un cálculo un poco más complejo, pues tenías que arreglarlo así. Luego ya vinieron más aparatos con ordenador y algún cromatógrafo, que entonces eran con registro gráfico, pues pasaron ya a registro con ordenador, y entonces eso ya nos da un poco más de margen, y ya poco a poco ya también llegó un momento, pero eso ya muy, muy avanzado, y ahora ya, pues casi cuando pasé a profesor titular, ya que se tiran muchos años, ya empezaron a darnos ordenadores en los despachos, para tener uno, por lo menos uno por despacho, y luego uno por profesor, y así poco a poco. Sí. Y luego entonces, bueno, terminaste la carrera, la licenciatura, me has comentado con grado porque hiciste la tesina y decidiste hacer el doctorado. ¿Por qué decidiste hacer la tesis y un poco la transición de estudiante de licenciatura a etapa predoctoral?
Bueno, a mí es que siempre me había gustado mucho la investigación y eso. Yo era muy vocacional, la química, y siempre desde 12 años y ya estaba yo pensando que haría química y que a lo mejor con el tiempo llegaría a ser una eminencia científica. No he llegado... lo de química sí, lo de la eminencia científica no tanto, pero bueno. Y entonces, bueno, pues era más bien vocacional. Entonces, cuando acabé la tesis, yo mismo vi que se me daba bien esto de la imaginación para diseñar experimentos y eso. Y la profesora que me dirigía, la profesora María Jesús Santos Delgado, que era la que me había dirigido la tesina, pues me lo dijo cuando ya terminé. Oye, ¿a ti no te interesaría hacer una tesis doctoral? Y bueno, vale, pues venga. Y ya pues así empezó la cosa, ¿vale? Claro, tampoco tenía medios de financiación, entonces me tuve que ir a trabajar al Instituto Nacional de la Salud durante unos años hasta que salió una plaza de ayudante. ¿Y qué hacías ahí en el Instituto de Salud? El Instituto Nacional de Salud no era el mismo instituto, era un, digamos, dependía del instituto, era una lavandería de ropa hospitalaria que hay, ahora está ya privatizada, como muchas cosas de esto de los servicios externalizados que llaman. Está en Mejorada del Campo, un pueblo que está como a 30 kilómetros de aquí. Y yo era el encargado de supervisar por la tarde, en el turno de tarde, pues todo lo que está relacionado, el agua de las calderas para la producción de vapor y agua caliente para el lavado, los trenes de lavado, que están bien dosificadas, el detergente, la lejía, el blanqueante, todas las sustancias que se echaban, los neutralizantes, y luego finalmente el agua de la depuradora. Todo llegaba ahí a una depuradora y yo era el encargado de tener bien ajustado siempre todas las dosificaciones y comprobar de cuando en cuando está bien y cosas de esas. Y ahí me tiré casi 3 años, hasta que conseguí una plaza aquí de ayudante. ¿Y de esa época recuerdas así alguna anécdota de tu época cuando estabas haciendo la tesis, de alguna anécdota o de cómo era la facultad entonces, si había cambiado mucho en comparación con la cuando estuviste haciendo la carrera? Ya había empezado a cambiar, ya por aquella época cuando yo estaba terminando la tesis, ya hicieron el edificio B. Detrás del edificio B no había nada, había un campo de fútbol y la pista esa donde te decía antes que hacíamos pruebas físicas y cosas de esas, y donde está la microscopía electrónica eran los vestuarios, las duchas y los vestuarios, donde estaba el Centro Nacional de Microscopía Electrónica. O sea que eso no había nada. Y luego ya pues sí, ya fueron haciendo esos edificios y ya los aularios bastante recientes. Yo he dado clases abajo en el edificio de biológicas geológicas, he dado clase aquí en La Magna y luego ya he empezado, cuando cerraron el edificio B, pues también he dado clase en el B, y cuando hice ya el aulario, pues el último año todo en el aulario básicamente. ¿Y la tesis doctoral ya sí que la escribiste en ordenador o en...? Sí, ya por suerte me estiré un poco mi presupuesto. Ya, es que ya por entonces ya era ayudante. Yo entré ayudante unos 2 años antes bueno, ya había trabajado en el Instituto Nacional de Salud, ya había ahorrado un poco de dinero, entonces me gasté un dinero, entonces era un dinero de 130.000 pesetas en un ordenador que no tenía ni disco duro ni nada. Pantalla monocroma y un solo disco, porque no me da el presupuesto para lo que sabía de los discos y lo que había de uno. Y entonces con un solo disco, que eran discos magnéticos, lo metías, es que cargabas el programa, lo sacabas y metías el de datos, cargabas lo que llevas ya escrito y seguías escribiendo. Era un poco, pero vamos, con eso ya me resolvió muchos problemas, porque ya, digamos que te equivocabas en una frase o había que quitar una frase o cambiarla y eso, y ya no tenías el problema que tenías con la máquina de escribir, que tenías que intentar que luego llegara a la misma para no tener que repetir las demás páginas. Claro. Solo tenías que hacer ese pequeño cambio. Entonces era un poco, pero bueno, ya mejoró mucho la situación. Y después de la tesis, tuviste etapa postdoctoral. En esa época, ¿cómo se buscaban las estancias fuera? Claro, porque tú ahora, pues lo mismo, tienes el correo electrónico, te puedes comunicar más fácilmente, pero en esa época... Pues en esa época lo que hacía normalmente ir a algún profesor que tuviera relación externa. En mi caso, pues no tuve problemas porque el María Polo, que era el que más, no me dirigió él, pero vamos, estábamos en el mismo grupo, pues conocía gente porque había tenido contactos en el exterior, y entonces pues escribía una carta diciéndole que tengo un alumno aquí que acaba de terminar la tesis y le vendría muy bien ampliar estudios en su universidad con sus laboratorios. Y si al otro le parecía bien, pues te contestaba desde la aceptación, la admisión, entonces te mandaba una carta de presentación y con esa, pues como ahora ya, con la carta de aceptación de ahí, y pedías una beca. Porque que llegara la carta, contestaran y demás. Yo empecé a negociarlo, leí la tesis unos días antes de acabarse el contrato, de que eran 2 años de ayudante no doctor,
pero ya llevo negociándolo desde marzo o abril. Profesores por ahí de fuera, lo escribimos a un señor de Alemania, el de señor de Alemania no nos dijo nada, lo escribimos a otro señor de la universidad, del Instituto de Espectrometría de Masa de la Universidad de Warwick, que está en el Reino Unido, que es donde al final fui, y todo esto, pues claro, trámite. Y luego, claro, había que pedir la beca al rectorado para que te becaran, porque con tu dinero tú no te podías ir. Y entonces me dio una beca que era el equivalente al sueldo de ayudante, con lo cual tenía el sueldo de ayudante más la beca, y luego me pagaban un billete de ida y otro de vuelta. El resto, si entre medias me iba yo, era a costa mía. A cuenta. Sí. Y luego ya volviste a la facultad, seguiste en el departamento de química, ¿no? Sí. Y de química analítica, y ahí tu labor en el departamento de química analítica o tu desarrollo, ¿cómo fue? Porque creo que fuiste secretario también del departamento de química analítica. Eso fui muy poco, eso fui como 9 meses así, en un periodo de transición, ya muy avanzado, ya a finales de los años 90, por ahí, o incluso ya, no sé si era el año, sí, por ahí sería, muy poco. Entonces los trámites de secretario era lo mismo que ahora, así que secretario hasta hace poco era Noelia, pues igual tramitar todas las facturas, hacer los pedidos, lo típico de un secretario. No. Y un poco la evolución del departamento, ¿te acuerdas si estuvo alguna vez extinguido o hubo una sección departamental, creo que me contaron, de farmacia? Había en farmacia, el departamento era el de aquí, el departamento de química analítica, y luego había una sección departamental con su catedrático aparte en farmacia. Y eso ya ahora se han integrado con la reestructuración última de los departamentos, se ha integrado en el departamento de farmacia, porque ya no podía haber ese sistema tan particular. Como por ejemplo aquí bioquímica había dos, la bioquímica de aquí y la de biológica, de biología. Entonces eso ya con esta última remodelación de los departamentos de hace unos años ya eso ha desaparecido, o sea que la sección departamental ya no existe. Y luego también me habían dicho que había gente del CSIC en el departamento, ¿no? No sé si te acuerdas tú de esa época. Nosotros teníamos ahí, no sé si eran 3 grupos con su profesor de investigación y sus investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que eran básicamente los que nos financiaban muchas veces las investigaciones, porque cogían gente para hacer el doctorado, cogían gente para hacer las tesinas, eran los que aportaban casi todos los aparatos, que luego se fueron. El día que ya se disolvió los grupos y tuvieron que irse ya al consejo, unos se fueron ahí los que eran de edafología se fueron aquí al lado, al Instituto del Frío yo creo que están, y otros se fueron al Rocasolano, cada uno se fue por un lado y se quedaron sus aparatos, claro no nos iban a dejar en el departamento. Claro. Entonces, pero tenían sus despachos y todos los tenían en el departamento, ¿no? Sí, tenían su despacho en el departamento y sus laboratorios, había laboratorios donde no entraron otros a lo mejor a hacer alguna práctica, o los que tenían ellos de tesinandos o doctorandos hacían sus tesis de allí, que normalmente eran gente también del departamento. Luego la mayoría de esos que hicieron las tesis ahí con el consejo se han quedado de profesores, se quedaron de profesores después. Esos todos fueron los investigadores. Uh-huh. ¿Y has estado involucrado en algún cambio de plan de estudios? Vamos a ver, a mí me liaron, que era entonces secretaria María Eugenia, me lió bastante con los cambios del plan de estudios de licenciatura de química a licenciatura en química, que es que nunca lo entendí muy bien porque le quitaron las ciencias de la química. Entonces, y luego, ya en el plan nuevo de los grados, estuve representando al departamento en la asignatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que es de veterinaria. Entonces, todas las semanas, un día a la semana, durante 2 años nos reuníamos allí hasta que perfilamos todo el informe previo, toda la preparación, toda la propuesta de contenidos y todo de lo que iba a ser la futura asignatura de grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. O sea que si ahora tiene un problema, la culpa en parte es mía, ¿eh? Y así un poco alguna asignatura que recordaras con cariño, por ejemplo, me han hablado de la historia de la química o incluso que has estado dando clase en la Universidad de Mayores, que eso es algo que no... Sí, es un poco singular a lo mejor de tu trayectoria. La verdad es que eso fue uno de los periodos más gratificantes que he tenido. La historia química me gustaba mucho darle, los alumnos se lo pasaban muy bien, pues hacían tono muy desenfadado y demás. Y luego, pues como la gente de aquí más o menos les gustaba esa, Reyes, que entonces, Reyes Jiménez, que era entonces el decano, pues me lió, para decirlo. Y un día me dice, oye, vea, vente que tengo una reunión en física y vamos a proponer a ver una asignatura así de historia de la ciencia o algo así. Vente conmigo tú que ya sabes de qué va esto. Y ahí nos fuimos y claro, los que gestionaban la universidad para los mayores,
pues tomaron buena nota y dije, uy, esto puede ser interesante, cosas así de historia de la ciencia. Y al cabo de varios meses, cuando yo ya me había olvidado, dije, esto ya ni se acuerda de nosotros, ni nada. Van y me llaman y me dicen que si podía empezar, pero en 15 días, así, que había empezado el curso y que había que empezar, que si podía empezar. Yo todo acongojado, podía ir a hablar con Reyes, ay, a pedirle la audiencia al decano, que puede, a ver si puede hablar a Ángela, que está entonces de secretaria, a ver si puede hablar con Reyes, que nos ha pasado esto. Reyes no podía en ese momento porque está en una reunión. Me llama al rato, bueno, una movida. Al final, bueno, pues al final conseguimos dar la asignatura y para mí fue muy gratificante. Unos alumnos que eran muy comprometidos, te preguntaban de todo, eran muy vivaces y ahí estuve como 7 años así dando pues evolución tecnológica, les contaba cómo empezaba desde la piedra tallada hasta los modernos aceros, cómo se producía el acero y cosas de eso, con los modernos materiales, entonces a lo largo de la historia eso. Entonces bueno, fue muy gratificante ese periodo. Bueno, y un poco yo creo que ya para terminar, que nos has contado muchas anécdotas, ¿algo más que te gustaría añadir o algún deseo para los siguientes años de la facultad? Bueno, yo pediría a los que van a entrar ahora o los que están entrando... ¿O algún consejo para los profesores así que empezamos sí, o los jóvenes? primeros años que, bueno, yo siempre lo he dicho, fui un químico vocacional, desde chaval, ya desde adolescente ya pensaba venir a la universidad, siempre me gustó la docencia, entonces yo les pediría o les recomendaría a los nuevos, los gentes nuevos, que piensen que una universidad es un centro docente e investigador. Y mira que digo docente lo primero y luego investigador. O sea, que no se centren en investigar, en sacar paper, a ver, del primer cuartil y cosas de esas, sino que se centren primero en la docencia. Y luego, pues el tiempo, hombre, obviamente cuando están en la tesis, hay que centrarse en la tesis, en la investigación, pero luego que dediquen, que piensen que primero hay que enseñar y formar a la gente y luego, pues el tiempo restante, pues hay que dedicarlo pues a la investigación y a formar gente también como investigadores, pero pensando siempre en la docencia. Esa sería, digamos, mi recomendación para el futuro, para los 50 próximos años o para los 100. Eso seguramente vale para siempre. Entonces eso sería más o menos. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido la verdad que muy interesante conocer, pues eso, anécdotas que a mí, por ejemplo, me parecen algunas impensables. Así que muchas gracias. Pues nada, a vosotros que me habéis invitado a este acto y espero que haya sido, bueno, de vuestro agrado.